Básicamente, para iniciar el patrón de blusa delantera básica, lo que necesitamos serían los materiales de trazo que hemos empleado en otras oportunidades. Lápices, lapicero, bolígrafo, marcadores, un notcher, las reglas que son sumamente importantes, una cinta métrica, una goma de borrar y claro está el patrón posterior que hemos realizado previamente. Daremos inicio con esta colocación de la regla desde la orilla vertical del papel. Trazaremos una línea con lápiz, la cual representará la línea 0. A partir de este punto, todo lo que encontramos a la derecha será útil y lo que encontramos a la izquierda no existirá. Es decir, toda esta parte que estoy haciendo algunos símbolos. Una vez que hemos realizado esto, lo que vendría a continuación sería, con el uso de las medidas que también debemos tener dentro de nuestra lista de materiales, sería posicionarnos 2 centímetros por la parte de arriba, es decir, de la orilla superior del papel, y con el uso de una escuadra trazaremos una línea. Una vez que hemos realizado esta línea, daremos una medida sobre la línea 0 con la medida del talle delantero, que en este caso son 45 centímetros más 1. Lo que nos daría 46 centímetros. Obviaremos el uso del largo total porque este tiene una modificación, es decir, al ser un talle de un tamaño y un talle del otro tamaño, en el posterior esto no permitiría que nos coincidieran las piezas, por lo que iniciaremos dando la medida del talle delantero y trazaremos con una escuadra una línea hacia lo horizontal, así. Habiendo trazado esto, colocaremos línea de cintura. Es por eso importante que trabajemos con un lápiz para poder hacer algunas ediciones con el borrador o con la goma de borrar cada vez que nos equivoquemos. Una vez realizado este paso, lo que vendría a continuación sería con el uso de una cinta métrica o con el uso de la regla medir el tamaño de la caja. La caja de esta blusa tiene unos 24 centímetros, los que aplicaré sobre la línea 0 hacia abajo, así, y colocaré una marca. A continuación tomaré la regla escuadra y trazaré una línea a escuadra y a esta le colocaré el nombre de cadera. Ahora colocaremos la línea del busto, la cual obtenemos al posicionar sobre la línea 0 la medida que hemos previamente operado en la escala, es decir, 85 centímetros dividido 4, lo que nos daría un total de 21,25 más 1 centímetro, serían 22,25, los que aproximaré inmediatamente a 22,5 y los posicionaré en este punto. Realizado este procedimiento, trazaré una línea más a escuadra y le colocaré el nombre de busto. Teniendo esto ya, hemos realizado las medidas verticales de nuestro patrón de blusa básica delantera y lo que me restaría sería nombrar a la línea hombros, que fue la primera línea horizontal que trazamos. Habiendo colocado la última línea, lo que correspondería sería ubicar en nuestras medidas las medidas del ancho de hombros, que en este caso son 40 centímetros dividido 2 más 1, nos daría 21, y los posicionaré sobre la línea hombros. Con el uso de una escuadra nuevamente, trazaremos una línea vertical hacia la línea busto, así. Y lo que vendría en el paso siguiente sería colocar la medida del contorno de busto sobre la línea busto, que para el efecto ya tengo acá operada, y decimos 90 centímetros de contorno de busto dividido 4 nos da un total de 22,50 o 22,5 más 2,5, lo que nos dará 25 centímetros. Colocaré una marca
y me dirigiré a la línea cintura. Estando en la línea cintura, operaré el contorno de cintura, que es de 70 centímetros dividido 4, obtendré un resultado de 17.5 y a este le añadiré 3 de la pinza más 2.5 de holgura y 1 centímetro de costura, que me daría 23 centímetros, los que colocaré así. Y me dirigiré ahora hacia la cadera. En la línea cadera aplicaré el contorno de cadera dividido 4 más los 1.5 de holgura y 1 centímetro de costura, que al final me darían un total de 26 centímetros, ya que mi cadera es de 94 centímetros. Colocando una marca, lo que correspondería a continuación sería el trazo de líneas, es decir, la unión del punto A, que sería en busto, B, que sería en cintura, y C, que sería en cadera, de esta forma. Y con el uso de una curva francesa, de esta forma podemos trazar la cadera, pero para mayor efectividad y seguridad en el trazo, haremos uso de la caja de nuestro patrón posterior de esta forma. Y eso nos garantizará una línea mucho más fidedigna con la forma que necesitamos. Y para poderla dejar mucho más pulida, utilizaremos la curva. Habiendo realizado este paso, lo que vendría a continuación sería establecer el declive del hombro. Para establecer el declive del hombro, voy a bajar 4 centímetros, que este sería el estándar que estoy empleando, sobre la línea de sisa, y colocaré una marca así. Teniendo esta marca realizada, estableceremos ahora la profundidad o declive del escote. El declive del escote delantero, contrario al posterior, no es de 4 centímetros, sino que será de aproximadamente 8 centímetros, y colocaré una marca así. Luego me posicionaré sobre la línea de hombros tal y como he realizado, y colocaré el ancho que me da la escala dividido 12. En este caso tengo 85 dividido 12 y me daría un total de 7.08, lo que dejaré en 7. Y lo que podemos hacer también sería medir la misma línea que tenemos en el hombro en el patrón posterior y colocarlo de esta forma. Y al final obtendríamos el mismo resultado. Con el uso de una curva francesa, colocaremos la máxima protuberancia de esta, o la máxima curva, sobre los puntos que marcaremos como A, B y C. Así. Y haremos el trazo. Uniremos A con B y seguidamente B con C. Al haberle dado esta forma a nuestro escote y a los hombros, proseguiremos a dividir la línea que hemos dado en la sisa y que voy a marcar con bolígrafo a continuación, la que dividiremos en dos partes. Al tener 9 centímetros de mi regla en uso normal, significa que tengo 18 en una escala real, y lo que procederé será dividirlo en dos. Habiendo realizado este paso, con el uso de la escuadra, escuadraré una línea hacia la izquierda y por dentro del patrón, y realizado este paso tomaré la regla nuevamente, buscaré en mi cuadro de medidas la medida del ancho de busto, que en este caso corresponde a 34 centímetros dividido 2, nos da un total de 17 más 1 centímetro de costura, que serían 18. Los que voy a posicionar en esta línea, que es la del ancho del busto, y colocaré un punto. A continuación, acá vemos que tengo ya establecido el punto A y el punto C, y a este le colocaré el B. Lo que correspondería sería unir A, B y C con el uso de la curva francesa, posicionada de esta forma. Y lo que procedería sería delinear
nuestro patrón por todo el contorno con el uso de un plumón, así. Una vez delineado nuestro patrón, vemos que entre el punto A y B, que pertenece al costado, no he hecho el delineamiento debido a que aquí tenemos que realizar un paso, es decir, la pinza de costado. Para realizar la pinza de costado lo que procederemos será a bajar 8 centímetros aproximadamente y colocaremos un punto. Mediremos el costado del posterior de esta forma y vemos que tenemos 19 centímetros, los que corresponden al costado, que eran 18 centímetros más 1 de la costura, serían 19. Y mediremos también el costado del delantero. Vemos que este tiene aproximadamente 24 centímetros y procederemos a restar 24 menos 19 y esto nos da una diferencia de 5 centímetros. Lo que significa que a partir de este punto que hemos efectuado y al cual le colocaremos un asterisco es que mediremos 2.5 centímetros hacia arriba y 2.5 centímetros hacia abajo. Así. Habiendo realizado esto, dejaremos suspendida esta parte y nos trasladaremos a la línea de cintura en la cual hemos de posicionarnos para hallar la pinza. Habiendo efectuado nuestra medida de separación de busto u operado, vemos que tenemos 18 centímetros dividido 2 más 9. A partir de la línea 0 hacia la derecha en la línea cintura, colocaremos estos 9 centímetros colocando un punto y posteriormente daremos 1,5 centímetros hacia la izquierda y 1,5 centímetros hacia la derecha. Lo que continuaría sería la posición del punto que nos dará el vértice para formar nuestra pinza. Este paso se efectúa midiendo desde la línea de cintura los mismos 9 centímetros que aplicaremos sobre la línea de hombros y haciendo una marca, utilizando una regla, haremos una línea muy suavemente, de esta forma. Y la prolongaremos hacia abajo, es decir, hacia la caja de nuestra blusa, así. A continuación tomaremos la medida del alto de busto. Acá vemos que el alto de busto nos medía 26 centímetros más 1, 27. Como podemos comprobar, esta medida no la hemos empleado en el patrón posterior ya que no la necesitamos, pero en el patrón delantero es muy importante para poder establecer la altura de nuestra pinza y de esa manera darle forma al busto. Por lo que tomaremos nuestra regla y buscaremos los 27 centímetros desde la línea de los hombros hacia abajo. Así. Y este punto será un punto al que le llamaremos punto O. Del punto O hacia abajo mediremos 3 centímetros aproximadamente y haremos una pequeña marca. Este será el tope real o la altura real de nuestra pinza. Y bajaremos aproximadamente unos 12 a 15 centímetros. ¿De qué dependen estos 12 o 15 centímetros? En realidad dependen de la altura de nuestra cliente. Si nuestra cliente es de baja estatura, solamente daremos 12 centímetros, pero al ser nuestra cliente una clienta de altura mayor a los 1,70, podríamos establecer 15 centímetros como he realizado yo. Y con el uso de una regla daremos forma a la pinza haciendo uniones en los puntos. De esta manera. Es decir, al formar los vértices o los triángulos ya no subiría hasta el punto O, sino a los 3 centímetros en los que he bajado. Con la goma de borrar, borraremos el resto de la línea que no nos será útil ya más. Ahora, buscando el punto O, también uniremos la anterior marca que hemos dejado al lado del asterisco en el costado y trazaremos una línea, así. De esta línea solo emplearemos 10 centímetros aproximadamente y realizaremos otra marca. Borraremos lo que no nos sirve y haremos la unión con el punto A y B que están en los costados.
de esta manera. Prolongaremos la línea del medio un poco más y borraremos el asterisco que no nos servirá más. Habiendo prolongado esta línea, tomaremos los mismos 2.5 que hay de este punto a este o de este otro punto a B y los colocaremos así. Y lo que procederemos será unir el busto, que es donde está el punto A, hacia acá y de este punto hacia la cintura, formando un pequeño volcán o pirámide en esta parte. Y lo que vendría a continuación sería el delineamiento con marcador o plumón de todas las líneas nuevas que hemos trazado en nuestro patrón delantero, así. Habiendo establecido las líneas, volveremos con el paso que habíamos realizado haciendo uso de nuestro patrón delantero y colocaremos una marca en el bajo por el costado de la cadera y haciendo uso del mismo patrón o de una curva francesa, unificaremos las líneas de esta forma. Y lo que procederemos será a delinear para poderle dar la forma al ruedo o bajo de nuestra blusa. Teniendo estas líneas realizadas, lo que procedería sería la señalización con el uso de un plumón de otro color. La primera línea que realizaremos será la señalización de la dirección del corte, que será al hilo. Y procederemos a rotular patrón de blusa delantero número 8 y la cantidad de piezas, que en este caso será una solamente, ya que podemos observar que aquí realizaremos un símbolo que nos representa el centro cerrado. Eso significa que nuestro patrón puede incluso ser hecho doble. Por eso hemos dejado este margen, el cual doblaremos y tiraremos a continuación hacia la parte de atrás, como se ve en este siguiente paso. Con el uso de una regla y una ruletilla procederemos a marcar con fuerza la línea 0, la cual después procederemos a doblar por la línea y esto nos indicará que está a centro cerrado, o lo que podemos hacer es utilizar más papel para hacer un patrón doble. También podemos emplear la ruletilla para poder marcar nuestra pinza de costado y finalmente configurar bien la forma del corte, que sería así. Para configurar bien nuestra línea de costado, debemos verificar que acá en efecto se encuentran solamente 19 centímetros. Lo que vendría a continuación sería con el uso de lápiz trazar una línea, o bien con un plumón, un bolígrafo o un marcador bastante fuerte. Tomando la tijera, procederemos a cortar todo el excedente. Y nuestra pinza finalmente nos quedaría de esta forma. Con el uso de una goma de borrar, quitaremos todas las líneas que no nos sirvan para que así no se vea sucio. Y de esta forma ya tenemos efectuado nuestro patrón delantero. Lo que podemos hacer es comprobar que acá tenemos las dos piezas que necesitamos. El paso siguiente para poderla realizar sería las mangas, si es que la deseamos con mangas, y los refuerzos o vistas internas que llevaría y que ya están previamente colocados en un video que ustedes pueden encontrar dentro del canal. Así. Esto ha sido todo por este video tutorial. Espero que les haya sido de mucha utilidad o que les sea de mucha utilidad y pues podernos ver en una próxima oportunidad.